Entonces, bienvenidos a todos a esta jornada titulada El Censo 2022 y la Integración Nacional Argentina, celebrada en homenaje a la memoria del profesor Carlos Dieulefé, y organizada, por supuesto, por el Centro de Investigaciones Estratégicas para la Integración Nacional Argentina de la Facultad de Derecho de la UNR. Antes de las muy breves exposiciones que tendremos en esta mañana, por supuesto, agradecemos la presencia y escucharemos al decano de la Facultad de Derecho. Buen día. Al contrario, agradecido soy yo, al Centro de Investigaciones, autoridades, Miguel Ángel, gracias por la invitación y además por promover esta actividad. A los colegas docentes presentes. Vamos a hablar de datos hoy, pero vamos a hablar de datos así en abstracto, sin mayor análisis, o dentro de un criterio. Y traje algunas frases. Data, data, data. Give me data. I can't make bricks without straw. Datos, datos, datos. Denme datos. No sé hacer ladrillos sin paja. Sherlock Holmes. Denme menos datos, pero más inteligentes. Lenin. Un hombre muerto es una desgracia. 1 millón de muertos es una estadística. Stalin. Solo creo en las estadísticas que he manipulado. Churchill. Cuando las estadísticas no tienen sentido, en general me parece más sabio preferir el sentido común a las estadísticas. John Maynard Keynes. Desde tiempos muy remotos, la humanidad estuvo preocupada y ocupada por la recopilación de datos, especialmente a partir de la formación de los gobiernos, etc. Ya desde el Antiguo Egipto y en China, entre 3000 y 2000 años antes de Cristo, hay registros de los primeros censos, no por supuesto con la acepción que conocemos hoy, pero de actitudes de gobiernos en pos de la procura de datos de su población que permitan establecer algún tipo de política, actividades agrícolas, industriales, comerciales. Babilonia, Roma, e incluso hay una cita que encontré muy valiosa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro Números, que dice: tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis, tú y Aarón por sus cuadrillas. O sea que hay un registro en el Antiguo Testamento. Y hay, para quienes les gusta el arte, hay una película muy emblemática, arriba que usted la vio, que se llama Ben-Hur, del año 1959, que es muy conocida, protagonizada por Charlton Heston, que ganó 11 premios Oscar. O sea, ustedes recuerdan, esa película empieza, después de los títulos de los créditos, a los romanos organizando un censo en Judea, en el momento que coincide con el nacimiento de Jesús. Está mostrado en la película. En nuestro país, y voy a ser muy breve, la historia reconoce ya a Mariano Moreno en 1810, después de la pregunta, y a la Asamblea del año 13, ocupados y preocupados por generar algún tipo de relevamiento de datos. No obstante, en ninguno de los dos casos se pudo hacer, salvo en cosas con aspectos muy parciales. La primer ley data del gobierno de Bartolomé Mitre de 1870, aunque no pudo efectivizarse el censo, y sí es nuestro ya homenajeado reiteradamente en esta actividad Domingo Faustino Sarmiento en 1899, quien impulsa un primer censo. Luego, que se remitió solamente a 14 provincias, y con esto voy a ir terminando, porque tiene un sentido, solo 14 provincias. Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, etcétera, no estaban bajo el control del Estado Nacional. Era bajo la forma de entrevista directa, eran 8 preguntas las que los censistas, por decirlo de algún modo, relevaban, y arrojó casi 1.900.000 habitantes, distribuidos de manera muy despareja en el territorio argentino. Tal vez una de las cuestiones que a lo mejor llevó a Sarmiento a impulsar o a tener la convicción de la necesidad de poblar. Surgen datos curiosos, inválidos, huérfanos, etcétera, que no viene al caso.
Ya para el segundo censo de 1895 eran 16 preguntas, habían pasado 26 años y ese casi 1.900.000 argentinos pasa a ser 4 millones. Fíjese la política inmigratoria, cómo se verificó en el día de inmediato en el resultado de la mayor población. Y luego distintos censos, el tercero en el 14, el cuarto motorizado por Perón en el 47, ya 16 millones, hasta ser 46 millones en 2022. Pasaron casi 150 años o 150 años desde aquel primer censo que podemos decir o podemos llamarle como tal. Y tristemente, nuestro país refleja las mismas carencias en cuanto, por lo menos, a distribución poblacional que hacen que veamos núcleos del conurbano, sobre todo el segundo y tercer cordón del conurbano, densamente poblados, y lo que en la época de Sarmiento se entendía como el desierto, más allá del río Colorado, etcétera, y hablar del río Negro, sigue siendo una meseta y la estepa patagónica un lugar muy escasamente poblado en términos demográficos. Y así otras desigualdades que en aquel momento se podía incipientemente verificar, hoy categóricamente lo podemos ver. Son 150 años prácticamente perdidos de la historia argentina, que no encierra una consecuencia disvaliosa solamente en números, sino que es 150 años de imposibilidad de desarrollo. Claro. Bueno, muchas gracias, señor decano, por las palabras. Y con eso entonces comenzamos, si le parece bien al doctor Ciuro, comenzamos con las exposiciones. Lo primero que van a tener que soportarme es a mí, que he preparado un muy breve PowerPoint para exponer los resultados con los cuales contamos hasta el día de la fecha del censo. Algunas aclaraciones preliminares antes, después de darle la palabra al doctor Ciuro, que va a interpretar estos datos. Yo me voy a concentrar concretamente en el dato duro, por así decirlo. Este ha sido un censo que ha tenido alguna que otra dificultad a lo largo del tiempo para la presentación de resultados. Ahora en un ratito voy a señalar algunos datos los cuales todavía no están disponibles. Lo que voy a exponer hoy es apenas los datos provisorios, que si bien son de todo el país, se concentran principalmente en dos puntos: la cantidad de población discriminada por sexo y la cuestión de las viviendas individuales y colectivas. Vamos a ver después muy rápidamente a qué se refiere cada uno de esos, pero es la única información con la cual contamos hoy en día. Y estos son los resultados presentados más de manera general. Como decía el señor decano recién, tenemos 46 millones de habitantes en el país, ocupando la población femenina aproximadamente el 51%, los varones masculinos 48%, y bueno, por primera vez se censó a poblaciones que no se identifican con ninguno de esos dos géneros, el género binario tradicional, y esto ha llevado a algún que otro comentario, tal vez un poco malintencionado, porque había cierta expectativa de que podía ser superior la cantidad de personas que no se identifiquen con ni el sexo masculino ni el sexo femenino, y terminó arrojando, al menos en los resultados provisorios, 0,02. Que no es más que un dato, no implica ninguna otra cosa. Sí es cierto que es una población minoritaria, pero que está ahí. Y después, por el otro lado, en relación a las viviendas, se censaron 17 millones, un poquito más, de viviendas, siendo la grandísima mayoría de viviendas particulares y apenas 25.000 viviendas colectivas. Ya después, más adelante, entraré en la discriminación de qué significa cada una de esas viviendas. Y aquí están ordenadas las poblaciones provinciales de acuerdo a la cantidad, pero sobre todo me interesa resaltar el porcentaje que representan sobre el total del país. Y por supuesto que encabeza la provincia de Buenos Aires, representando el 38,15% de la población total del país. Y bueno, dejo algunas cuestiones para el doctor Ciuro, pero no quiero evitar hacer alguna valoración al respecto. Ciertamente es un número que explica el ordenamiento de
creo que la agenda diaria de la República Argentina en relación a ese 38%, ¿no? Mucho más atrás está Córdoba, que tiene todo un potencial estratégico y inclusive representa mucho para el país y mucha gente, a ver, lo pienso en términos concretamente electorales, cuando se obtienen victorias arrasadoras en Córdoba, uno dice, qué importante, y es ciertamente importante, pero es el 8% del país. Es el 8%, hablando en términos de población, es el 8% del país. Por eso, cuando uno escucha así muy eh, libremente la idea de que Buenos Aires es la madre de las batallas, y la verdad que sí, la verdad que sí es la madre de las batallas. Más atrás estamos nosotros, es la provincia de Santa Fe con 7,72 y después ya la ciudad autónoma de Buenos Aires con 6,76, Mendoza, y después ya sí empiezan a bajar, yo diría en un segundo escalón, Tucumán, Salta, Entre Ríos, con el 3% aproximadamente de la población en general, Misiones, Corrientes, Chaco, y después, claro, provincias que son más resignadas, es decir, por ejemplo, Jujuy, Río Negro. Por ejemplo, es interesante pensar aquí los conflictos de estas tensiones que siempre marca el doctor Ciuro en Neuquén. Neuquén, una provincia que se transforma en un activo, por así decirlo, muy importante para lo que viene en Argentina, o la misma Jujuy, que se transforma en un activo muy importante para lo que viene en Argentina, bueno, es apenas el 1,73% de la población, es decir, como cuánto peso de personas concretas, del peso que genera la ciudad de Rosario, o el peso que genera, ni hablar, el AMBA, como unidad no política, pero socioeconómica en el país. Bueno, como cuánto peso tiene Jujuy, con el 1,73% de la población, más brutalmente, del padrón electoral para hacer fuerza por la conservación de los recursos. Es decir, me parece que estos datos hay que ponerlo en esa perspectiva. Lo mismo con Neuquén, con el 1,57. Y después, claro, provincias que han sido históricamente más eh, relegadas, si uno podría ponerlo en algún término, como Formosa, inclusive La Pampa. Claro, y después está Tierra del Fuego, al final con apenas el 0,23% de la población. Claro, lo coloca en una fuerte posición de debilidad, al menos como está planteado el escenario hoy, que es ciertamente una democracia que tironea con el federalismo y se lo come al final de la batalla. Esto es lo que les aclaraba al principio. Algunos datos que uno ha tenido oportunidad de consultar para otras actividades del Centro de Investigaciones Estratégicas para la Integración Nacional en relación, por ejemplo, al censo 2010, que no están disponibles todavía en el censo 2022, los datos de población urbana y población rural. Un dato que es muy interesante, o al menos a mí me interesa mucho, que es los datos de población por grupos de edad, es decir, cómo se compone etariamente la población de Argentina. Eso todavía no ha sido publicado de manera oficial y de la mano con este último dato, la proyección de fecundidad. Hubiera sido lindo en esta oportunidad poder ver si las proyecciones realizadas en el año 2010 se cumplieron o en la medida en que se cumplieron, si se fracasaron con las expectativas, etcétera, etcétera. Bueno, eso todavía lamentablemente no está publicado. Esto que les estoy mostrando ahora, ya en otra oportunidad, en otra jornada, lo he comentado, no de manera gráfica como tengo en esta oportunidad, pero es la evolución de la población argentina en relación a los diferentes censos que se han realizado desde el primero en el año 1869. Claro, y esto es un dato, me parece que es muy representativo de la historia argentina. Yo entiendo que hay un proceso mundial de desaceleramiento en la población, el crecimiento de la población en el sentido de que las familias estiran a tener menos hijos que antes, el envejecimiento, todo eso, no lo discuto, pero me parece que es una linda foto de las épocas de Argentina. Es decir, desde el primer censo al segundo, es decir, 26 años en el medio, mucho tiempo, pero la población aumentó un 122%. Y así progresivamente, 97,5 la segunda oportunidad, 100% en la segunda oportunidad, y después va decayendo, 26, 15. Es cierto que los censos se piensan a realizar mucho más cerca en el tiempo, ¿no?
pero 26, 17,5, 19,7, 16,8, 11, 10 y desde el último, que han pasado 11 años, de alguna manera se ha mejorado la performance, podríamos decir, en crecimiento poblacional, ha crecido un 14,7 más que las últimas dos oportunidades. En ese sentido, no, y esto lo uno con lo que viene a continuación, que es, y esto entiendo que el doctor Ciro lo va a abordar también, no deja de implicar una baja densidad poblacional en relación al enorme territorio que nosotros tenemos la suerte, la fortaleza de poseer. Acá se pueden sacar la densidad poblacional de acuerdo a dos superficies, por ejemplo, en la totalidad del territorio, contando no solo la plataforma continental, que está en cerca de los 3.700.000 kilómetros cuadrados, es decir, contando todo ese territorio. Si tenemos ese dato en mente, da un promedio de 12,24 habitantes por kilómetros cuadrados. Ahora, si nos restringimos solamente a la plataforma continental, ese número mejora un poquito, es 16,56. Vemos que en comparación con el año 2010 se han mejorado esos márgenes, pero me parece que esto es interesante ponerlo en perspectiva con otros países que tengan los países más extensos en relación con su población, y acá vemos el ranking. Argentina ocupa el lugar del octavo país más extenso del mundo, y si ustedes se ponen a comparar países como India, países como Brasil, países como China, ciertamente tienen una densidad poblacional que es de respetar, inclusive el mismo Estados Unidos, sin llegar a los números de China e India. Yo creo que esto es una gran amenaza. Ahí se cuela Canadá y Australia, que ciertamente son países importantes en extensión, pero no son los países que lideran de alguna manera el mundo, son mucho más respetables. Además, yo estoy hablando de Argentina, no le puedo decir mucho, no le puedo reprochar nada a nadie. Pero a mí me parece que es interesante este número, y me salgo un poquito del tema de la exposición, para pensar en Rusia. Es decir, los enormes problemas que tiene Rusia. Hoy la gente que puede bancarse el mundo occidental es China, porque tiene 146 habitantes por kilómetro cuadrado, y a diferencia de Rusia tiene apenas 8,2. Nosotros estamos mucho mejor, tenemos 24, ahí yo tomé el número que lo circunscribe a la plataforma continental, tenemos 12,24. Eso me parece que es interesante. ¿Por qué? Porque la población o la cantidad de gente humana y la persona concreta de carne y hueso es un número muy pesado. Y de vuelta, vuelvo sobre algunas frases del decano en su exposición de apertura. Es todo un número. Representa mucha gente China y tiene el poder de su gente, de que son millones de millones de millones. Y lo mismo ocurre con India en menor medida. Brasil nos mira a nosotros con un territorio muy estratégico, el argentino, claro, pero vacío. Ellos tienen millonadas de personas, mucho más que nosotros, mucho más ocupado, me parece, de manera inteligente el territorio, y eso hace eso genera una fortaleza propia de que nosotros necesitamos mucho del consumo brasilero, y el consumo brasilero se ubica fácilmente liderando el Mercosur, podríamos decirlo, la región. Eso es interesante para pensar cómo nosotros podemos no disputar un liderazgo, pero cómo podemos posicionarnos no de manera tan dependiente. Avanzo y abandono por unos minutos las cuestiones de la población para entrar a la otra dimensión del censo, que ustedes saben que es de personas y de viviendas, de población y de viviendas, y hago esta diferenciación entre qué se entiende por vivienda colectiva y qué se entiende por vivienda particular. Es mucho más sencilla la vivienda particular, vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar, sean parientes o no, y la vivienda colectiva está hablando de un lugar de alojamiento construido o adaptado para alojar personas de un modo permanente o temporario, destinado al alojamiento de personas que viven bajo un mismo techo según un régimen institucional por razones militares, de salud, estudio, religión. A eso nos referimos con vivienda colectiva. En ese sentido, reitero las cifras que mostraba al principio. El total de viviendas particulares en Argentina es de 17 millones
780.210, y de viviendas colectivas, 25.501 viviendas colectivas. Estoy hablando de unidades. Claro, ¿cuánta es la cantidad de población que habita en viviendas particulares? Bueno, la gran mayoría, 45 millones, un poco más de 45 millones en viviendas particulares, lo que da un promedio de más o menos en cada vivienda particular 2,57 habitantes en promedio. Y en las viviendas colectivas, si dividimos la cantidad de población que vive de viviendas colectivas por la cantidad de viviendas colectivas que existen, nos da aproximadamente que en promedio hay 10,74 habitantes en promedio en cada una de esas viviendas colectivas. Un último dato que les confieso me ha llamado un poco la atención: el censo establece que en situación de calle, es decir, estrictamente en la vía pública, hay en todo el país 2.962 personas. Le confieso que es un dato que me sorprendió. Hace poco, ¿no? Parece bastante poco, parece bastante poco. Habría que ver como cuánto se ha relevado. De hecho, quiero decir, la metodología para ese relevamiento. En un segundo vamos a ver lo que nos queda más cerca, que es Rosario. Y uno pareciera que, si es el número así, habría que festejar bastante. Yo lo dudo un poco, lo dudo un poco porque sobre todo me toca venir caminando a la facultad. Pero bueno, más allá de eso, quisiera avanzar. Eh, Acá estamos en la población en viviendas particulares por sexo, lo que habíamos dicho anteriormente. Si ustedes comparan el porcentaje de población femenina y el porcentaje de población masculina, también podemos hacer referencia a los que no se identifican con ninguna de esos dos géneros. Nos damos cuenta que se ha respetado, se ha sostenido, se ha mantenido la proporcionalidad que se veía en el censo 2010. No han cambiado significativamente las poblaciones, es decir, hay un poquito más de mujeres que de hombres, y por supuesto las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros no son las suficientemente representativas como para torcer ninguna de esas tendencias. Y ahora me centro por un segundo, y ya para ir terminando, sobre la bendita provincia de Santa Fe. La totalidad de habitantes, como mostrábamos al principio, de la provincia de Santa Fe son 3.556.522 habitantes, lo que representa, como ya también dije, el 7,72% de la población. Se repiten tendencias nacionales: el 51,53% de la población está identificada con el sexo femenino, se identifica como mujer. Lo mismo con la representación nacional ocurre con el sexo masculino, el 47,86%, en el nivel nacional era el 48%, es decir, están ciertamente parecidos. Y después, personas que no se identifican con ninguno de estos sexos es el 0,018, menos que el promedio nacional, pero más o menos por ahí anda también. Tenemos los mismos datos en relación a total de viviendas particulares y viviendas colectivas: 1.458.652 viviendas particulares y apenas 1.928, bien digo, viviendas colectivas, lo que da en promedio 2,42 personas que habitan en viviendas particulares. En promedio, en cada vivienda hay 2,48 personas viviendo, y en viviendas colectivas 10,64, lo que es un porcentaje de vuelta similar en la línea del promedio nacional. En población de calle, gente que vive en la vía pública, el INDEC difundió que en toda la provincia de Santa Fe hay 209 personas que viven en situación de calle. De vuelta, misma referencia que me merece el dato nacional. Y aquí, ya para ir terminando realmente, datos sobre la provincia de Santa Fe, pero desagregado por los departamentos. ¿Qué me interesa de esto? Bueno, algunas curiosidades. Yo hago foco sobre todo en Rosario, porque es lo que nosotros nos ocupa. En Rosario, la población de Rosario, que ahí ustedes ven que está representada por 1.034.636 habitantes, eso representa el 36,70% de la población provincial. Yo entiendo que no es estrictamente la misma atención
que se vive entre el AMBA y la Argentina, la que uno podría representar entre Rosario y el resto de la provincia, porque hay matices y particularidades que hacen que sean situaciones estrictamente diferentes. Pero me parece que es interesante hacer la comparativa. Como les decía, Rosario representa el 36,70% de la provincia. El AMBA, que acá no está discriminado en los datos del, del INDEC, pero sí el INDEC cuando presenta los datos de la provincia de Buenos Aires diferencia entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires y el resto, es decir, todos los demás. Entonces, si uno suma los datos del Gran Buenos Aires con los datos de la ciudad de Buenos Aires, forma el AMBA, el famoso AMBA, y el famoso AMBA representa el 30,21% de la población nacional, es decir, tiene 13 millones, casi 14 millones de habitantes, tiene 13.912.147 habitantes. Es decir, inclusive Rosario es más población para Santa Fe que lo que es el AMBA para el resto del país. Sin embargo, pareciera que el AMBA tiene más fuerza de secuestro de la agenda nacional que lo que tiene Rosario sobre el resto de la provincia, porque si uno pone a analizar las problemáticas rosarinas, muchas veces la encuentra en conflicto con la agenda exactamente, de la agenda, si uno quiere, de la gobernación, de la agenda de Santa Fe. Más datos de Rosario. Si uno compara el total de población que vive en viviendas particulares por la cantidad de viviendas particulares, se da cuenta que hay 2,33 habitantes por cada vivienda particular en promedio, y si hace el mismo cálculo sobre habitantes en viviendas colectivas, se da cuenta que hay 13,29 habitantes en viviendas colectivas, que es un poquito más que el promedio nacional. Y en la ciudad de Rosario, ahí ustedes, no sé si lo están viendo o no, no lo están viendo, acá lo están viendo, en esta dispositiva que sigue. En toda la ciudad de Rosario se ha relevado que existen en situación de calle 143 habitantes, es decir, 143 personas que en toda la ciudad de Rosario se encuentran en situación de calle. Bueno, si el número es cierto, yo festejo, aplaudo, me cuesta creerlo, sinceramente, pero bueno, entiendo que si el INDEC así lo ha publicado, ha seguido una mito. Está en el archivo, después lo busco, lo iba a poner y se me pasó. Es el que habita en la vía pública, sin que esté institucionalizado, quiere decir, no es que está en un refugio. Si hubiera estado en un refugio, estaría dentro de las viviendas colectivas. Se computa ahí. Es la persona que estrictamente duerme en la plaza, en la calle, abajo de un edificio. Ahí, es eso. Pero después, si quieren, buscamos y leo el concepto técnico que el INDEC lo publica. En este sentido, solamente para terminar, quisiera hacer alguna referencia muy breve al AMBA, que si ustedes me han escuchado en alguna otra oportunidad, es lo que, no sé si me quita el sueño, pero ciertamente más me interesa cuando empezamos a hablar de Argentina, integración, problemas de integración, etcétera, etcétera. En ese sentido, una comparación, una descomposición entre el famoso conurbano bonaerense y la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunos datos que se modifican. Si uno saca el promedio de habitantes que viven en viviendas particulares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se da cuenta que ese promedio es 1,88. Bastante menor que el promedio nacional, inclusive el promedio de la provincia de Santa Fe o de la misma ciudad de Rosario. 1,88 habitantes en promedio en vivienda particular, es decir, que no llegan ni a 2 habitantes por vivienda. Si uno saca ese mismo porcentaje, pero en el conurbano, estrictamente en el conurbano bonaerense, se da cuenta que ese promedio sube a 2,91, es decir, casi 3. Es decir, que nos indica eso ciertamente hacinamiento, ¿no? Y después, si uno va a las viviendas colectivas, que ya contamos a qué nos referimos con viviendas colectivas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese promedio es 13,75 en cada vivienda colectiva, y si uno va al conurbano, ese promedio asciende a 33,98. Es decir, mucho más que el doble de personas que viven en viviendas colectivas en el conurbano que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese contraste de realidades de territorios, a jurisdicciones que son políticamente distintas, pero que están integradas porque cada vez va a ser más difícil decir dónde termina una y dónde arranca la otra, por las realidades complejas de esa situación, que es decir, operan
como una sola. A mí me parece que hay un ejemplo incontrastable de esto, que es, o que fue, mejor dicho, el manejo de la pandemia. Cuando ocurrió la pandemia, todo el mundo se dio cuenta que era imposible de establecer medidas para controlar eso sin la famosa mesa, pero no solamente política porque era necesario coordinación de distintos sectores, porque era necesaria la coordinación de los servicios porque se sabía que el movimiento que había era inmanejable. Eso me parece que es la prueba evidente de que los dos sectores, la ciudad autónoma y el conurbano, vamos a ver cómo evoluciona esto en el correr del tiempo, pero el conurbano tiene mucho más que ver con las problemáticas de la ciudad de Buenos Aires, en gran medida porque es una respuesta a eso, que con lo que pasa al interior de la provincia de Buenos Aires, es decir, al resto de los partidos. Eso es interesante, yo creo que la gran concentración de población lo que hacen no es más que secuestrar las agendas, por lo menos creo que de las problemáticas de Neuquén, de Jujuy, estamos hablando de las primeras diapositivas, el 1,5 de la población, el 1,16 de la población, el 1,73 de la población, que ahora nos damos cuenta que tenemos recursos naturales que son de vital importancia para lo que viene de la Argentina. Ahora, esos recursos naturales, ¿en beneficio de quién se va a poner? ¿Del 1,73 o del 30, y pico de porcentaje de la población? Alguien muy demagógicamente me podría decir del 100%. Sí, fantástico, del 100%. Se va a poner en beneficio del 100%. Pero sabemos que eso no funciona así. Es decir, los responsables políticos de esos recursos provinciales van a estar interesados en desarrollar las provincias, integrarlas regionales en las regiones para el 1,75% de su población, o va a estar interesado, tentado en congraciarse con ese 30% de la población que es el AMBA, esos 13, casi 14 millones de habitantes, en un armado más nacional? Bueno, los debates interminables de este centro, de la Argentina en general. Esto es lo único que les puedo compartir del censo. Les agradezco que me han escuchado y ahora escuchamos al doctor. Esto es más viejo que la historia. Más viejo que la historia. Simplemente era eso. Mucho. ¿No? Sí. Bueno, no sé si doctor, yo pongo las imágenes que usted me mandó. Sí. Bueno, usted me dirá. Bueno, buenos días, señor decano. Le agradezco especialmente su presencia y su valiosa exposición. Saludo a los señores subdirectores del centro, a la señora directora del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y a los colegas en general. Nos hemos reunido para hablar de estadística en homenaje a un gran estadístico que, como suele ocurrir, era un gran cultor de algún área de la vida porque era una gran persona, porque era un gran ser humano, Carlos Dulce. Hace muchos años, cuando él ya era anciano y yo era joven, nos reconocimos recíprocamente y yo creo que yo sentí por él admiración y amistad. Y guardo de él una palabra, una frase que me refirieron mis colegas del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Don Carlos alguna vez tenía que tratar un proyecto de mi autoría y entonces dijo una frase que, bueno, para entonces era apropiada. Dijo, ese chico es un humanista. Yo era un chico para él, era muy joven, y para mí que me haya reconocido como un humanista es uno de los grandes regalos que me podía hacer para toda la vida. Por eso ahora lo recuerdo y le promuevo este homenaje por lo mucho que hizo por la ciencia, pero también por la extraordinaria calidad humana que tenía y que era notoria.
todas las personas que nos trataban advertíamos que estábamos ante un maestro, ante un gran maestro. Esto me parece muy significativo porque él pudo, desde su gran personalidad, dar el impulso a la que hoy es Escuela de Estadística. Y a mí me parece, de la Facultad de Ciencias Económicas, y a mí me parece que los grandes sembradores tienen esta cualidad. Y don Carlos lo era, un gran ser humano, un gran científico. Era tan grande el consenso que tenía don Carlos entre sus colegas que, como ustedes saben, la carrera tiene categorías. Tenía categorías que culminaban en la A, la más alta. Y entonces, durante mucho tiempo, los investigadores del sur, y yo también lo fui, teníamos el consenso de que nadie debía llegar a la A, porque había llegado el sabio Carlos Dulce. De modo que quisiera dejar esta constancia porque, bueno, la vida me ha permitido evaluar a través del tiempo las calidades humanas. Y Dieulefé era un ser humano de una calidad excepcional. Hoy vamos a hablar de estadística, vamos a hablar de los censos. Evidentemente, como dijo el señor Recano, la humanidad tiene desde hace mucho tiempo conciencia de la importancia de los censos, de saber estadísticamente cuántos somos y qué condiciones de vida tenemos. Y como muy bien dijo, hay antecedentes de 3000 antes de Jesús en el Antiguo Egipto. En la Argentina, los censos, la primera preocupación por los censos ya la tuvieron la monarquía española en el virreinato del Río de la Plata. Lamentablemente no pudo tener la proyección que debía tener o que necesitaba tener, pero se advierte que los gobiernos relativamente progresistas han intentado desarrollar la conciencia de la riqueza o de las posibilidades humanas que tenía su población. Vamos a hablar precisamente de esto, vamos a hablar del hay que recordar indudablemente, el primer censo efectivamente aplicado a la política argentina, a la estrategia argentina, que fue la de la gigantesca presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Si en algún momento se tiene que hablar de la cultura argentina, me parece que la que la caracterizó en el periodo glorioso fue la conciencia de la educación pública. Y la conciencia de la educación pública es hija del censo, es decir, hija de la mente grandiosa de Sarmiento, que reconoce el dato del censo y de la cantidad de analfabetos que había en la República. Y esto nos lleva ya a un tema importante, que no es solo la cantidad, sino la calidad y la calidad de vida de la población. Evidentemente, una persona analfabeta tiene limitadas posibilidades de desarrollar sus oportunidades vitales. Entonces, cuando Sarmiento se da cuenta que no solo tiene poca población, sino que tiene población analfabeta, se da cuenta que el gran desafío es mejorar la calidad institucional y la calidad de vida de las personas a través de la escuela pública. La escuela pública fue nuestra grandeza y precisamente hoy su crisis es parte de la crisis de nuestro país. Entonces, ahora vamos a hablar de un censo del que lamentablemente yo no comprendo por qué hay todavía información reducida. Pero vamos a hablar de la población y de su importancia. Población y vivienda. Me alegra mucho que hablen de la vivienda, porque la vivienda es vida. Cuando hablamos de vivienda no hablamos de una casa, hablamos de una casa donde se vive. Y la vida es una de las realizaciones, es la realización más importante
que podemos lograr. O sea, una casa es una vivienda, es un albergue, es una guarida. Bueno, yo quisiera que realmente las casas de la Argentina fueran efectivamente viviendas, lugares donde se vive en plenitud. Y hay muchos lugares que por diversas razones, o por exceso de riqueza, o por pobreza, o por muchas otras razones, no son viviendas. Son lugares donde se pernocta, lugares donde se alberga. Uno se hace acordar hasta como las fieras que tienen guaridas, pero no tienen la plenitud de una vivienda. Ahora, vamos a hablar de población. ¿Por qué es importante que haya población? ¿Por qué es importante? Y para mí es importante que haya población en un primer lugar, en un primer término, porque la humanidad es importante. Es importante que haya gente, no solo por la economía, no solo por las instituciones, es importante que haya gente porque la gente es importante. O sea, es importante que haya humanos. ¿Por qué es importante que haya humanos? Por la grandeza cósmica de la humanidad. Kant decía, lo siento reiteradamente, dos cosas llenan de admiración: la maravilla del cielo estrellado y la ley moral dentro de mí. Y entonces esta idea de la ley moral, esta idea de la humanidad, con una particularidad tan grande en el universo infinito, es lo que hay que reproducir, hay que magnificar, hay que desenvolver en todas sus potencialidades. Tenemos que tener población porque tiene que haber humanos. La primera gran inquietud es que haya humanos, con toda la grandeza que la humanidad significa. Además de que haya humanos, claro, hay importancia. Yo, por ejemplo, cuando era creyente, tenía una idea de la humanidad por el valor de cada humano que adorara a Dios. Yo era creyente y recuerdo que el día que nació la primera bebé de probeta, fui a hablar con un sacerdote y le dije: ha nacido la primera bebé de probeta. Entonces, la iglesia lo miraba no con simpatía, esta naciente de la probeta. Y yo le dije espontáneamente: ha nacido una persona que va a conocer y amar a Dios. Si yo fuera religioso, además de tener la idea de la grandiosidad de la humanidad por sí misma en el cosmos, tendría la idea de cada humano como alguien que tiene la posibilidad de conocer no solo la grandeza de lo humano, sino la grandeza de lo divino. Por eso tiene que haber humanos. También tiene que haber humanos por la grandeza institucional. Evidentemente, la humanidad significa posibilidades institucionales más ricas, significa una república más plena porque hay más público dueño de la red pública, y significa la necesidad, como en algunos países como la Argentina, de una estructura federal. No es posible pensar la población argentina sin una estructura federal que viabilice la realización de las personas en sus particularidades regionales. Y además, por supuesto, los gobiernos militares, las autoridades militares pensaban en la población como guerreros. Evidentemente, también eso importa. Hoy en día, en un mundo dominado por la economía, ya la población, sobre todo desde hace algunos siglos, importa como ingrediente de la economía: producción, distribución y consumo. O sea, se necesita la humanidad, la población, para la producción. Pensamos en la humanidad porque a través de la humanidad y la población se produce, o pensamos en la población como un elemento de consumo. Y digo, porque me preocupa mucho, que en este tiempo de posible extinción del trabajo,
de posible extensión del trabajo, es posible que la población deje de pesar como un ingrediente de población y aparezca como un ingrediente de consumo. Supongamos que la producción estuviera en manos de la inteligencia artificial para el movimiento de la economía, seguiría necesitando población para que consuma. O sea, ¿para qué la economía necesita población? Y hoy tenemos que hacernos la idea de que ante el posible fin del trabajo, la población sería como elemento de producción menos necesario. Hoy lo que necesitamos tal vez es la población como dignidad humana, como participación de lo humano en la grandeza cósmica, como participación en las instituciones y como consumo, pero no tanto como producción. Cuando Sarmiento y Alberti soñaban con la población, soñaban gente que viniera a trabajar. Pero hoy en día, ante el fin del trabajo, necesitamos gente que venga a humanizar, que es una cosa relativamente diferente. Entonces, esto me parece que hace depender de la circunstancia la importancia de la población. Por eso se debate mucho si se necesita mucha población o poca población. Depende de las circunstancias. Y creo que la población será menos necesaria como elemento del proceso productivo. El doctor Mendy termina de hacer referencia a la naturaleza, a la revolución de la naturaleza. Yo creo que el nacimiento de litio y de petróleo y gas son tanto más relevantes que si lográramos tener el doble de población, a lo mejor improductiva, a lo mejor hambreada. Porque India tiene mucha población, creo que ahora es el país más poblado del mundo, creo que termina de superar a China. Sí. Pero ¿qué hacemos con esto? India lo sabe y por eso India hace tanto énfasis en la producción y el desarrollo económico. Porque si no mueren de hambre en la calle. ¿Queremos humanidad para que muera de hambre en la calle? ¿O queremos humanidad para que refleje la grandeza de la dignidad humana, de las posibilidades humanas? Entonces, ahora, yendo a la Argentina en particular, me parece que hablar de población implica rendir homenaje a ciertas personas que tuvieron conciencia de la población. Yo creo que una conciencia relativamente económica, algunos de ellos, pero otros una conciencia institucional y una conciencia de grandeza humana. El problema de la población ya está muy presente en la generación del 37, encabezada por Esteban Echeverría. Y la prueba, es el verde, ¿no? Pero la prueba de la importancia de la población es que una de las obras importantes de Echeverría es referida al desierto, es La cautiva. La cautiva es la desgracia de una mujer en el desierto que predomina sobre lo humano. El llamado desierto, la carencia de población y de una población que se sustentara recíprocamente, una población en convivencia, era una población en guerra y en ese espacio enorme una pobre mujer que vive la vida de la cautiva. Pero bueno, Echeverría, luego Alberti, gobernar es poblar, y luego su rectificación, muy dolorosa. Primero decía gobernar es poblar, luego dice, sí, gobernar es poblar, pero no yo quiero inmigración para poblar, pero no quiero inmigración basura. Y allí aparece Alberti otra vez condicionado por la economía, y no vio lo que Sarmiento vio. Yo creo que a veces la historia tiene alguna justicia, y cuando la historia coloca a Sarmiento en un lugar predominante, y por eso corresponde defenderlo con todas las armas de la inteligencia y de las condiciones que uno tenga, porque él advierte que a la población hay que darle posibilidades a través de la escuela. Es cierto que también son posibilidades institucionales, que él quiere la escuela para que haya democracia, pero la idea de traer
población, o la población del gaucho, o quien fuera, que tuviera sus posibilidades vitales a través de la escuela. ¿Comprenden? O sea, no se trata de llenar el país de gente que vegeta, se trata de llegar al país de gente que vive. Y Sarmiento lo ve, y por eso puebla el país de escuelas. Que no se hubiera quedado con los habitantes que tenía. Él ve que esos habitantes están condenados a la frustración porque no tienen acceso a posibilidades de vida mejores y a su manera, en un clima brutal como era el de la época, intentó darle la posibilidad. Por eso gobernar es poblar, sí, pero educar. Gobernar es humanizar. Gobernar es servir a la dignidad humana. Poblar, educar, desarrollar, servir a la dignidad humana. Eso es gobernar. Gobernar es humanizar. Lo que don Carlos diría, lo que nos hizo amigos tan asimétricamente en las condiciones de edad. Él era casi un octogenario y yo era un muchacho de poco más de 20 años. Entonces, Alberdi, Sarmiento, Urquiza, que a su manera intentó promover la población. Y entonces, ahora, claro, el diagnóstico de Argentina está apoyado en un diagnóstico que le damos de Europa y que tenemos que superar. Nosotros no somos menos que los europeos, ni ningún habitante de América es menos que los europeos. Pero, lamentablemente, aunque España fue mucho más humanista que Inglaterra con los pueblos originarios, se pensaba que el territorio en manos de los pueblos originarios era desierto. Y entonces se hicieron campañas al desierto. Campañas al desierto, que ya empieza con la colonia, que luego sigue Rosa, que luego sigue Avellaneda a través de Roca, y que produce, le incorpora al país una enorme extensión de territorio. Ahora, ¿para qué? Supongamos que vamos entonces a la extensión del territorio y la población para la economía. Ellos, salvo Sarmiento, que me parece que lo entienden más claro porque entiende la escuela y la escuela primaria, pero había diversos modelos económicos en el modelo hegemónico de la organización nacional. Sarmiento, es decir, Rosas y Roca piensan en la Argentina ganadera. Roca es la Argentina ganadera en gran medida. Sarmiento es la Argentina agrícola. Hay que leer el discurso de Sarmiento en Chivilcoy cuando lo eligen presidente y él va a Chivilcoy y pronuncia el célebre discurso de Chivilcoy, donde sueña con las colonias agrícolas y los hombres que apoyan a la escuela y que mandan sus hijos a la escuela como base de la democracia que él había visto o creído ver en los Estados Unidos de América. Sarmiento redujo su admiración europea cuando vio la democracia estadounidense. Y lo que quiso era la agricultura para eso. Y dentro de ese mismo grupo fundacional, hoy me parece demasiado criticado, está Pellegrini. Porque Pellegrini era un admirador de Sarmiento y era del partido de Roca con el que después discute por esto. Pellegrini quiere la industria. Y yo creo que la población debía ser para la ganadería, pero la ganadería era menos poblacional, para la agricultura y para la industria. Ese hombre soñó con una Argentina industrial, con una industria protegida, como fue en los Estados Unidos. Porque una vez que hablamos de esto y del gran territorio que la Argentina ocupó, en gran medida por las ideas de Ceballos. Ceballos es el ideólogo de la conquista del desierto que había pensado Roca o que había realizado Roca. Pero en realidad la conquista del desierto motiva una posibilidad de desarrollo económico
que era múltiple. Y parece que en gran medida triunfó el desarrollo ganadero. O sea, el poder estuvo en gran parte en manos de los ganaderos. Y el sueño de Sarmiento, digámoslo, la agricultura que puebla, hoy no se necesita, porque lamentablemente o afortunadamente la agricultura se hace con máquinas. Sarmiento pensaba en pequeñas parcelas pobladas y los padres que se ocupaban de la parcela y de los hijos que iban a la escuela. Eso ya no existe. Si Sarmiento viviera, se daría cuenta que la Argentina agrícola no es la Argentina de los grandes locadores de tierra con grandes máquinas que se produce la agricultura actual. Los pool de siembra. Claro. Entonces, ahora, ¿por qué la Argentina, con esta enorme extensión, con esto voy terminando, no alcanza a producir una ocupación territorial como los Estados Unidos? ¿Qué hubo en la Argentina? Porque hubo un momento, la Argentina es un puerto, en gran medida es el puerto, pero también los Estados Unidos eran la costa del Atlántico. ¿Por qué los Estados Unidos logran incorporar con una guerra parecida a la nuestra? Porque si la nuestra fue cruel, la de ellos también fue cruel. La conquista del lejano oeste fue crudelísima. Entonces, y mataron indios enormemente. Entonces, ahora yo digo, ¿por qué ellos logran formar un gran país federal y nosotros producimos un país unitario disfrazado de federal? Y yo creo que ese es un interrogante que a lo mejor se aclara cuando uno piensa en la extensión territorial que Norteamérica ocupa, la costa pacífica de los Estados Unidos, es un lugar riquísimo. Tal vez porque allí había mar, tal vez porque la conciencia inglesa era diferente, la conciencia puritana era diferente. ¿Por qué razón el territorio nuestro produce al revés? Lo que en la Argentina se produjo no es la marcha hacia el oeste, sino es la regresión desde el oeste hacia el este. O sea, nosotros hemos hecho la marcha al revés de los norteamericanos. Los norteamericanos tenían un territorio despoblado y nosotros teníamos un oeste poblado, porque teníamos Cuyo, teníamos la provincia del norte, de Catamarca, La Rioja. ¿Por qué nosotros despoblamos eso y vamos a producir gamba y Norteamérica logra producir una expansión territorial y poblacional y económica y de cierto modo humana? Esto tenemos que preguntarnos, no en nuestro centro. Un país que tiene una situación semejante es Rusia, que la citó el doctor Mendy, me parece. Rusia también tiene una enorme extensión que conquistó en 4 siglos y que en gran medida está despoblada. Si ustedes piensan la población de Rusia y su extensión, el país más extenso de la Tierra, se van a dar cuenta que es un país despoblado, como la Argentina. O sea, tiene, digamos, 3 o 4 veces la población de Argentina, pero tiene el doble del territorio argentino. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más extenso del mundo. Entonces, Rusia tiene un problema análogo al nuestro, me parece. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener una visión estratégica de la población. ¿Para qué queremos que haya población? ¿Para qué queremos que haya población? ¿Queremos que haya población para tener gente muerta de hambre en las calles, como la que quería recoger la Madre Teresa en Calcuta? Eso es lo que queremos. ¿O queremos una población integrada en un proceso de integración nacional? Esto es lo que queremos. Esto es lo que soñaron los fundadores del país. O sea, una población activa y yo quiero decir humana. La población es un elemento que puede ser una gran fortaleza, pero también puede ser una gran debilidad. Yo diría que, como soñaba Sarmiento, 100 millones de personas integradas en el territorio nacional es una fortaleza. Los millones de personas que tenemos en gran parte del conurbano urbano
el conurbano de Buenos Aires, de Lampa, es una debilidad. No sabemos qué hacer con eso. Esas personas tienen derechos que no podemos satisfacer. Entonces, la población, fortaleza, debilidades y tratar de lograr oportunidades. A mí me parece que una oportunidad es lo que nos brinda la naturaleza ahora en la Argentina, que también refirió el doctor Méndez. O sea, parece que hay una revolución natural de acceso a la naturaleza en la Argentina y yo creo que hay que tenerla en cuenta. Ahora, quisiera acotar una cosa y con esto termino. Hay que tener cuidado porque en la vida, en general, los espacios que nos ocupan se pierden. Y si la Argentina sigue con su carencia poblacional y carencia poblacional comprometida con el país, comprometida humanamente en la convivencia nacional, es muy posible que tenga amenazas externas. Por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo creo que el centro tiene el deber de ocuparse de estos temas, el derecho tiene que ocuparse de estos temas y por eso les agradezco muy profundamente que esta mañana estemos aquí tratándolos. Bueno, si quieren